Pues vamos allá. Ya veis que el título del tema es prácticamente darle otra vez una visión de la motivación desde la aparición de la conducta, el mantenimiento de la conducta, ¿no? El otro día hablamos del proceso motivacional, activación, dirección. Prácticamente el tema es un resumen de toda la psicología de la conducta y del aprendizaje, porque vamos a ver desde estudios que tienen que ver con cuáles son los desencadenantes de la conducta, de conductas fundamentales en los animales, ¿no? A cuáles son las conductas en los humanos desde una visión que es del psicoanálisis y del conductismo, a ver cuáles son los determinantes de la conducta según el condicionamiento clásico, según el condicionamiento operante, según... Una pregunta. Sí. ¿Ese es el tema 3 o el tema 7? 3. Es que aquí... Está raro dividido aquí. Porque en el tema 3 no... Esto es... Perdona. Estás liado. Bueno, vamos a ver también aspectos que relacionan la cognición con la motivación, ¿no? Y luego aspectos que relacionan la motivación con el aprendizaje observacional. Es decir, bueno, vamos a hacer un resumen de muchas teorías que tratan de comprender la conducta, ya sea del resto de los animales y también del ser humano. Bueno, no perdamos de vista esto, ¿eh? Siempre la motivación está ligada a la satisfacción de alguna necesidad, en principio, ¿no? Más necesidades biológicas, necesidades primarias. Hombre, cuanto más vamos ascendiendo en la escala evolutiva, quizá estas conductas motivadas pueden tener como un mayor grado de flexibilidad, ¿no? Pues acordaros del ejemplo que poníamos de que en los seres humanos, en la mayoría de las ocasiones, afortunadamente no vamos copulando por ahí, ¿no? Por la calle como lo pueden hacer los animales de los documentales de la 2, ¿no? Es decir, tenemos un poquito más de flexibilidad en la conducta en la mayoría de las ocasiones. ¿Vale? Bueno, y siempre cuando nos planteamos por qué hacemos lo que hacemos o cómo podemos entender la conducta de un organismo vivo, siempre está la motivación, que es lo que está pretendiendo como un factor siempre subyacente, ¿no? Bueno, partiendo desde la investigación animal, ya sabes que el conocimiento que aporta el estudio del comportamiento de los animales nos ayuda a entender mucho el comportamiento del ser humano, ¿no? Desde los estudios con la mosca del vinagre, recordad que hablábamos el primer día de que simplemente dejándoles a las moscas en campanas diferentes con ambientes diferentes muestran preferencia, por ejemplo, por campanas en los que hay vapores de cocaína, ¿no? Les motiva más estar en campanas en los que hay vapores de cocaína, ¿no? ¿Por qué les motiva más? Esto se parece al comportamiento del ser humano, que también muestra una fuerte motivación hacia consumir sustancias. Hay elementos, podemos hipotetizar entonces que hay elementos de la circuitería cerebral que compartimos los seres humanos con el cerebro de la mosca de vinagre. Luego esto tiene que ser algo realmente, aspectos muy nucleares del diseño, por ejemplo, de la neurobiología del sistema nervioso. Están conservados desde la mosca hasta el ser humano. Bueno, pues también estudios de conducta con ratas,
los clásicos estudios de Harlow con los monos, ¿sabéis? ¿No? ¿Por qué muestran preferencia a los monos? ¿Por la madre metálica que da el biberón o por la madre de felpa que no tiene biberón? Lo que suelen hacer es primero mamar un poquito rápidamente en la madre metálica y luego tirarse a la de felpa, ¿no? Y pasar el rato con la de felpa, ¿no? Bueno. Bueno, de la investigación animal ha permitido también establecer algunas ideas de cómo ha sido la evolución de la conducta a lo largo de las especies. Estas ideas evolucionistas hace 4 días no eran muy bien aceptadas, ¿no? Y se planteaba que el ser humano pues había tenido desde siempre el mismo diseño, que no había habido evolución, que el ser humano realmente estaba por encima del resto de las especies. De hecho, en cada vez foros más reducidos, ¿no? Pero aún se sigue manteniendo esto, ¿no? Me parece que se llaman escuelas creacionistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay de todo, pues algunas quedan. Sí, ¿vale? Pero posteriormente ya ha habido una visión, o se han empezado a plantear visiones como la de la herencia de los caracteres adquiridos que propuso Lamarck, ¿no? Es decir, que Lamarck planteaba que había una combinación, una interacción entre factores ecológicos y factores genéticos que nos podían ayudar a entender cómo evolucionan las especies, ¿no? Y que todas las especies, también el ser humano incluido, descienden, somos deudores de especies anteriores. Y que todas las especies tienen un impulso innato para perfeccionarse a sí mismas. Estos son, digamos, principios que después han sido sustituidos por otros menos virtuosos, ¿no? Como que, por ejemplo, que el diseño humano o el diseño de las especies en el mundo actual nada tiene que ver con ningún impulso innato para perfeccionarse, sino con la combinación del azar y la selección genética, ¿no? Bueno, si recordáis, Lamarck planteaba que los cambios en el entorno podían provocar cambios en las estructuras de los organismos, ¿no? El ejemplo de que si las jirafas tenían que alargar cada vez más el cuello, ¿no? Para encontrar comida, eso podía provocar un fenómeno de alargamiento del cuello, que las partes del organismo que más se usaban estaban contribuyendo a esta adaptación y que había una herencia de caracteres adquiridos. Esto luego se le discutió enormemente a Lamarck. De hecho, sus teorías decayeron, ¿no? Porque él planteaba que había cambios estructurales, es decir, la jirafa que alargaba mucho su cuello, él planteaba que después tendría jirafas con cuello más largo, ¿no? Y esto era, después Darwin se lo cargó absolutamente, ¿no? Porque estos cambios estructurales parece que no se pueden transmitir genéticamente. Animales que se suben por los árboles a la misma altura que una jirafa. No, estamos hablando de cosas diferentes, ¿eh? Porque la jirafa no tenía supuestamente la forma de subir al árbol. En vez de subir al árbol, estirar el cuello. Pues el animal, en vez de estirar el cuello, subir al árbol. Yo diría que, por ejemplo, pues el carpintero a lo largo de su vida desarrolla unos brazos más potentes, con más fuerza, con más habilidad, ¿no? Sí, eso sí. Pero después Lamarck decía, y entonces este carpintero tendrá hijos que tengan brazos más fuertes y con más habilidad, ¿no? Entonces esto se ha abandonado absolutamente, pero ahora se está recuperando otra vez, ¿no? Esta es una diapositiva que os he colgado yo de un artículo de revisión publicado en una de las mejores revistas del mundo, ¿no? En Nature,
que dice, fijaros, conocimientos moleculares dentro de la herencia no genética transgeneracional de conductas adquiridas. Resulta que, lo que comentábamos antes, ¿no? Parece que ahora se están conociendo algunos mediadores no genéticos, pero que influyen en la expresión de los genes, que hacen que lo que uno hace con su propia vida, después, en algún grado, pueda ser transmitido a generaciones posteriores. Es decir, lo que decíamos antes, depende de lo que tú comes en tu vida, de las drogas que tomas, de la contaminación a la que has sido expuesto. Esto se ha estudiado bien, por ejemplo, en épocas de hambruna, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se ha observado cómo los fetos crecidos que estaban en los vientres de las madres que sufrieron hambruna, ¿no? Después, en su época, estas personas cuando nacieron y crecieron tenían más problemas de salud que otras personas nacidas en la misma época, pero que no sufrieron estas hambrunas, ¿no? O actualmente también se estudia y hay evidencias de cómo hay más susceptibilidad a trastornos mentales en madres, en hijos de madres que están deprimidas durante el embarazo, ¿no? Y lo que estamos conociendo son cuáles son los mediadores genéticos o epigenéticos, perdón, de cuáles son los mecanismos epigenéticos de estas. Bueno, así que ya veis, redescubriendo a Lamarck. Esto sería el neolamarquismo, ¿no? Esto es. Bueno, pero después vino nuestro amigo Darwin, ¿eh? Y realmente planteó una visión revolucionaria para el tiempo. Fijaros que estamos hablando de principios de 1800, ¿eh? Donde las ideas del fijismo y del creacionismo eran realmente las preponderantes, y viene alguien que empieza a aportar datos empíricos que dice que hay una continuidad entre las especies desde la más baja a la más elevada. Que el ser humano no es el centro de la creación y que además no hay un propósito final, era realmente rompedor. Bueno, y que el mecanismo básico para entender cómo es el diseño actual de las especies en este momento es simplemente la selección natural del más apto. Pero el más apto no quiere decir el más fuerte ni el más, sino simplemente el que presenta unas características que, por azar, se adecuan de una manera más eficaz a un medio en determinadas condiciones. Y el medio en la vida en el planeta Tierra es un medio cambiante, ¿no? A lo largo de centenares de miles o millones de años, pero es cambiante, ¿no? Glaciaciones, sequías, ¿no? Bueno, él plantea que el ser humano no es ni más especial ni más evolucionado que ninguno de los, es decir, tan evolucionado es el ser humano como la cucaracha, ¿no? Porque ambos están sometidos a las presiones de la selección natural. Bueno, y algunos de los principios de su teoría, ¿no? Es que este es el sustrato del que ningún ser vivo se puede abstraer en el planeta Tierra, que es la lucha por la supervivencia, ¿no? O quizá podríamos hablar en el entorno de la vida del hombre occidental por una mejor calidad de la supervivencia, porque bueno, por las circunstancias en este momento, quién sabe lo que ha de pasar. Hoy por hoy no tenemos nuestra supervivencia amenazada cotidianamente, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y pues no tenemos que ir persiguiendo terneros para poder comer, ¿no? Sino que vamos al capravo. Y esto realmente es una anomalía enorme, ¿no? Porque esto muy pocas generaciones, comparando con nuestros antecesores, lo pueden hacer como lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, y
Otro de los principios de la teoría de Darwin es que de una generación a otra se producen variaciones genéticas, mutaciones azarosas, ¿no?, que pueden favorecer o perjudicar la adaptación de un organismo o de una especie a su medio. Y que los que, fruto de esta azar, ¿no?, pueden estar mejor adaptados, tienen más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto de reproducirse. Y por lo tanto, ¿no?, de que esos rasgos genéticos o conductuales sean cada vez más extendidos. Bien. Y también plantea Darwin que la conducta motivada obedece a satisfacer las necesidades del organismo. Esto ya es como insistir, ya veis, muchas veces más o menos en las mismas ideas. Bueno, el darwinismo está siendo también revisado, readaptado, ¿no? Se ha planteado que además de los cambios lentos a lo largo de centenares o miles de generaciones, también cabe la posibilidad de cambios bruscos a corto plazo a través de estudios de fósiles, ¿no? Bien, y desde esta perspectiva también se señala que cuando estamos observando una conducta que es universal, por ejemplo, las conductas emocionales, ¿no?, las reacciones de miedo son reacciones identificables en el mundo occidental, en el sur, en el norte, quiero decir, en el sur del planeta, en cualquier cultura. Estas respuestas universales se entienden entonces porque han tenido una utilidad clara para la supervivencia de la especie humana. Y nos hablan de entonces mecanismos biológicos que motivan a la conducta. Bueno, más allá de las aportaciones del evolucionismo, otra fuente de estudio de la conducta y de la motivación viene a través de la etología, es decir, del estudio biológico del comportamiento animal. ¿Habéis oído alguna vez de Konrad Lorenz y de la impronta de Lorenz? ¿No suena? Bueno, él diferencia pues lo que son conductas innatas a conductas adquiridas. Y redefine lo que es innato, biológico, genético. Bueno, pues le da un tinte propio a la definición, lo define como origen del patrón, ¿no? En el sentido de que cuando una conducta aparece sin haber podido ser imitada, sin haber podido ser aprendida, entonces estaría codificada genéticamente, ¿no? Tendría un mayor componente genético a la hora de ser explicada, ¿no? Si no lo has podido aprender y lo haces, es porque está grabado en tus genes. Bien, y aquí diferenciaría, por ejemplo, conductas innatas como la de la impronta, la de la fijación en la madre. Sabéis que a Lorenz le dieron el premio Nobel, no me acuerdo, habría sido a mediados de los 50 o algo así, por sus estudios al conocer el mecanismo de la impronta por el cual lo primero que hacen algunos animales es, al nacer, es seguir al primer estímulo móvil que observan a su alrededor. Claro, normalmente el primer estímulo móvil que observa a su alrededor un pato es su madre, ¿no? Y este mecanismo de fijación es un mecanismo que protege la vida de la cría, ¿no? Porque es la madre la que después le va a enseñar cómo tiene que nadar, cómo tiene que alimentarse, cómo tiene que buscar pareja, ¿no? Lo que hizo Lorenz, se ha puesto ahí después un vídeo, es de alguna manera pervertir este principio de la impronta y en algunos casos ponerse él delante de algunos patos en el momento de nacer, ¿no? Y es muy curioso, si queréis lo tenéis puesto ahí en un link, no lo voy a poder enseñar ahora porque no nos va a dar tiempo. Ver cómo después los patos le siguen sistemáticamente allá donde vaya, ¿no?
Y se ve a Lorenz caminando por el bosque y los patitos detrás, y nadando, y los patos detrás, ¿no? Es decir, ese mecanismo de impronta que él ha conocido, y por el que le dieron el Nobel, lo ha alterado y de alguna manera él ha ocupado el sitio que normalmente ocuparía la madre. Bien. Sería, digamos, como un apego en una versión mucho más rudimentaria o, ¿no?, con un mayor componente genético, ¿vale? También, pues definen los etólogos pues los conceptos de instinto, ¿no?, como pautas heredadas de comportamientos que son complejos, que son comunes a la especie y que tienen una finalidad adaptativa, desencadenada por alteraciones en la homeostasis. ¿Os acordáis del concepto de homeostasis, el concepto de equilibrio, ¿no? Alteraciones en la homeostasis es, estamos detectando que falta glucosa en el organismo, y entonces sale un instinto que hace que ¿qué? Que te vas no te has dado cuenta y estás abriendo ya el frigorífico, ¿no? Y estás buscando el jamón de York, ¿vale? Bueno, lo redefinen de alguna manera, ¿no?, pues como el concepto de instinto y de patrón de acción modal serían equivalentes, ¿eh? Estos patrones de acciones modales están presentes en los miembros de toda la especie porque están reflejando un componente biológico subyacente, desencadena conductas que se mantienen hasta la consumación, hasta que no te terminas el bocata de jamón de York, no paras, ¿no? Y se repite sin variación cada vez que observamos esa falta el estómago que está rugiendo y de repente notas de, ay, si no hago más que pensar en otra cosa que no es comer, y esto pasa sistemáticamente, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿cómo podemos observar esto? Pues fijaros, por ejemplo, hay algunos estímulos índice, ¿no?, en la conducta de algunas especies que reflejan muy bien esa predisposición a actuar. Tenéis ahí en la página 107, por ejemplo, cómo hay algunos estímulos índice que pueden desencadenar respuestas instintivas. Por ejemplo, hay un pez, el pez gasterosteo, dice que durante el celo ataca a cualquier pez que sobrepase su territorio, ¿no?, menos si el pez es una hembra. Entonces, si el pez es una hembra, inicia una conducta de cortejo, realizando aleteos en zigzag para atraerla. La hembra, a su vez, muestra una mancha roja en el vientre, se la muestra al macho, y entonces el macho desencadena una compleja conducta que finaliza con la fertilización de los huevos. ¿Vale? Bueno, claramente estas conductas tienen un sustrato biológico especializado, ¿no? ¿Vale? Y presentan también respuestas observables que son consumatorias, ¿no?, toda la secuencia que acabamos de observar ahora, ¿no? Vale. Aunque estamos hablando, por ejemplo, del comportamiento de un pez que está claramente como guiado, ¿no?, genéticamente, tiene mucha menos flexibilidad, ¿no? Podemos hacer una visión chistosa de, no sé, pues el comportamiento de cortejo del varón que se acerca a la hembra en la discoteca, ¿no?, y aletea frente a ella, ¿sabes? Pero bueno, quizá tendría un poquito más de flexibilidad, ¿no? Porque estamos en niveles más complejos de la escala filogenética, ¿no? O al menos eso nos creemos, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, pues las visiones de Lorenz y Timbergen, que dicen que es la acumulación de tensión la que motiva la conducta, ¿no? Y esta
conducta se desencadena cuando aparece el estímulo índice. Y podemos estar en una situación de una cierta tensión, ¿no? Puedes estar notando cierto hambre, pero si cuando vas de paseo y estás notando cierto hambre, pasas por delante de una tienda de taberna y hueles al croissant recién hecho, entonces ya se desencadena la conducta y dices, ya no puedo seguir. Y varías tu camino y te comes el croissant con el café con leche, ¿no? ¿Vale? Bueno, y también fijaros cómo han descubierto algunas acciones en vacío, ¿no? Que pueden aparecer incluso sin el estímulo índice, pero están reflejando cómo hay algunas conductas que están claramente facilitadas genéticamente. Tenéis ahí en la página 108, dice, por ejemplo, algunos pájaros, el estornino, pueden estar criados en cautividad, ¿no? Cuando están criados en cautividad están alimentados, no necesitan pelearse para ir a cazar, ¿no? No pueden cazar y sin embargo, de vez en cuando el pájaro se echa a volar, hace como que atrapa algo que es inexistente, regresa a su sitio, hace movimientos de rematar a su víctima y traga algo que en realidad no existe, ¿no? La pregunta no es para qué lo hace, ¿no? Sino por qué esa conducta está ahí. Si no tiene un para qué, ¿qué está reflejando? ¿Qué dirías tú? Eso lo que dicen estos autores es que está reflejando que hay algunas conductas que están claramente, que tienen una clara impronta genética, ¿no? Es decir, que el organismo que ya nace con esa conducta, que claro, esto en situaciones en las que en la vida natural de un estornino es una conducta tremendamente útil, ¿no? Que seguramente centenares de miles de generaciones anteriores han practicado, ¿no? Y entonces ya tiene como un sustrato biológico muy específico que facilita que esta conducta pueda darse, ¿no? Incluso aunque no sea necesaria, ¿no? Porque a muchas generaciones anteriores les ha servido, ¿no? Y eso se ha guardado en los genes, ¿vale? Dice, otro ejemplo un poquito más flexible, ¿no? Y probablemente más visto. Quizá hayamos visto alguna vez un perro que esconde un hueso en el jardín mientras que su recipiente de comida está lleno. Dices, entonces, ¿qué hace el perro escondiendo el hueso en el jardín? ¿No? Y claro, este comportamiento solo tiene explicación en una selva donde la comida escasea y donde han vivido el 99,9 de los antecesores de los perros. Claro. El 99,9 de los antecesores de los perros. Claro, porque la vida que tenemos hoy es el 0,00001 de toda la vida en la Tierra. Y nosotros somos deudores de los genes que estamos recibiendo de todos nuestros antecesores, ¿no? Y nuestros antecesores los antecesores de los perros seguro que han tenido que esconder mucha comida y los que podían hacerlo tenían más probabilidades de sobrevivir. Y ese comportamiento ha sido de alguna manera guardado, ¿no? Por genes. Bueno, la impronta. Bien, la impronta la descubre un autor que trabaja mucho con este concepto fue Lorenz, observando la conducta de seguimiento a la primera figura que se percibía al nacer, como decíamos antes. Ahí tenéis el link al vídeo, es muy gracioso y os lo sugiero que lo leáis. Bueno, lo que hizo él es modificar estos procesos de impronta con objetos inanimados, con él mismo, y también descubrió que la impronta se establecía en periodos críticos, es decir, que hay unas ciertas ventanas
temporales en las cuales el organismo y el sistema nervioso está especialmente sensible para recibir un cierto estímulo y que si eso ocurre en esa ventana temporal, en estos periodos críticos de sensibilidad neural, hay una respuesta que puede crearse, por ejemplo la impronta, ¿no? Pero podemos hablar de lo mismo, por ejemplo, hablando de ventanas de maduración de los sistemas visuales o de los sistemas de lenguaje en el ser humano, ¿no? Si a un niño recién nacido le tapas los ojos en los 5 primeros años de vida, después su visión ya no va a ser nunca como sería si él hubiera podido tener los estímulos adecuados a lo largo de esa ventana, ¿no? de mayor sensibilidad neural a algunos estímulos. Pasa lo mismo con el lenguaje, etc. ¿No? Por ejemplo, sería un ejemplo de lo que hace en el cielo. Claro. El caso ese que hubo que se Sí, dio y esto es. se dio la rapacia de la persona. Esto es. Y luego, pues aunque pudo desarrollar mucho lenguaje, desde luego el lenguaje siempre distaba mucho del potencialmente posible, habiendo sido acompañado desde los primeros momentos de la vida de iguales humanos, ¿no? ¿Habilidades sociales? Sí, desarrolló habilidades sociales. Muy básicas, ¿no? Pero cabe desde luego hipotetizar que el desarrollo de habilidades de relación, ¿no? Pues es absolutamente diferente si en los 10 primeros años de vida ha sido criado por otras figuras de las que uno aprende, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado antes, de que esta conducta de impronta asegura el seguimiento de la cría a la madre, etc. ¿Vale? ¿Qué explicaciones se han dado a esta conducta? ¿No? Que está, podríamos decir, altamente motivada, ¿no? Pues que la presencia de la madre, desde cierto punto de vista, podría introducir el temor y entonces se produce el aprendizaje del seguimiento, ¿no? Otras visiones más, desde un punto de vista más genético, que este impulso de seguimiento está programado genéticamente, ¿no? ¿Con qué comportamientos se han visto que tienen esta impronta? La preferencia sexual, ¿no? Es decir, ¿a quién te tienes que acercar para tener crías? No te tienes que acercar a una oca, ¿no? Te tienes que acercar a uno de tu especie. Y también la conducta alimenticia. ¿Qué es lo que tienes que hacer para alimentarte? Vale. Bueno, más visiones, esta vez ya hablando de los humanos sobre la relación, ¿no? Esta conceptual entre instintos y motivos. Bueno, algunos autores han planteado que el instinto es la fuerza motivacional interna que desencadena la conducta hacia una meta en particular. Esto no os suena mucho, ya lo estamos como viendo desde diferentes, ¿no? Perspectivas, ¿eh? Fuerza motivacional interna que desencadena la conducta hacia una meta en particular, ¿vale? Y también tiene que ver con la experiencia subjetiva sobre cómo nos sentimos nosotros mientras hacemos aquello para lo que nos sentimos motivados, ¿vale? Hay algunos investigadores que han llegado hasta plantear unos 6.000 instintos. Bueno, parece un poco excesivo, ¿no? Una perspectiva con una importancia enorme en psicología para explicar la conducta motivada ha sido el psicoanálisis, ¿no? Y este concepto de pulsión que propuso Freud, ¿no? Que es lo que empuja al comportamiento para cubrir necesidades. ¿Cómo divide la pulsión Freud? Pues lo divide como, digamos, en 4 elementos, ¿no? Siempre la fuente de la pulsión, ¿dónde se nota la pulsión? Es el cuerpo. Notamos hambre en el cuerpo, notamos sed en el cuerpo, notamos deseo sexual en el cuerpo, no es una experiencia extracorpórea, ¿eh? Donde hay cambios que generan tensión.
La pulsión en sí misma sería el esfuerzo que uno hace para aliviar esa tensión que uno nota en el cuerpo, pensar en la conducta de la alimentación, que encaja muy bien, ¿eh? O la conducta de dormir, ¿eh? La meta finalizaría la tensión y el objetivo sería el estímulo que sirve para satisfacer la pulsión, ¿no? Pues el bocata de chorizo. Coger el bocata de chorizo, ¿vale? Y desde un punto de vista psicoanalítico, pues se han planteado dos tipos de pulsiones básicas. Una que sería una pulsión de vida, donde estarían las pulsiones de la conducta sexual, la alimentación, el hambre, la sed, y otra que sería una conducta de muerte, ¿no? Una pulsión de muerte, donde estarían los instintos, los impulsos agresivos, ¿no? De eliminación de todo aquello que puede representar una dificultad para que nosotros podamos conseguir lo que deseamos, ¿no? ¿Qué quieres hacer con los competidores? ¿Qué dice la pulsión? ¿Qué quieres hacer con los competidores para una plaza de trabajo? Pues, se mueran todos, que se quede para ti esa plaza, ¿no? Yo creo que está como reducida, ¿no? En la especie humana en general. Sí, está reducida, está socializada, pero es interesante que podamos reconocer, ¿no? Que, claro, eso también está en nuestro acervo genético, ¿no? Sí. Pero la pulsión la tendrán. Otra cosa es que yo creo que la pulsión la tendrán. Pero ellas tienen que hacer algo con esto. Es decir, es necesario que tomen una decisión sobre qué quieren hacer con esto. Esto no es algo que pasa inadvertido en la vida, ¿no? Otra cosa es que lo puedan modelar, sí, claro, educar, eso es. Pero tenerla tenemos, ¿no? Eso es lo que... Claro. Que no la tengas. Tenerla tenemos, que no la... Bueno. Es como la pulsión de muerte, claro, de la agresividad, pues normalmente nadie la desarrolla. Hombre, pues yo creo que la pulsión la queremos todos. A ver, vamos en orden, vamos en orden. Pues porque... Espera un poquito que estaban terminando y ahora vas tú, ¿vale? Pero si Sí. la está diciendo... Sí. No, que decía eso, que la pulsión de agresividad, que digo que a lo mejor puede existir alguna vez cuando te... Pero no de agresividad, no de muerte, ¿no? Pero eso cuando... que dice, se me suben las cabras al monte. Claro. Pues quiero decir, pero la cosa es que la controle. O sea, la pulsión existe. Claro. Pero la controlamos racionalmente, ¿no? Cuando podemos hacerlo, sí. Siempre. ¿Qué querías comentar? Ya que, por ejemplo, los monjas y los curas dicen que la pulsión de vida de, por ejemplo, el sexo, Sí. ¿cómo no la van a tener? Yo creo que la tienen, porque antes de meterse monja o cura, y durante que no la tengan, que no saben controlar. Bueno, esto sería un debate interesante. Sería un debate interesante. Y probablemente nos llevaría un poquito fuera de... Bueno. Es una opinión, esto es. Sí. En el tema de la de muerte, ahí solamente está haciendo referencia al tema de agresividad. Sí. Cuando tú tienes un tipo de pulsión de hambre, si no tienes esa pulsión muy alto, vas tranquilo. Pero si esa pulsión es excesivamente alto, vas con agresividad. Sí. Entonces, la diferencia entonces es esa debilidad porque realmente la pulsión que te está motivando sería el que tienes hambre, tienes que satisfacer. Sí. Realmente ahí habría como una combinación de ambas, ¿no? O sea, toda la parte negativa, por así decirlo, sería la de nuevo.
bueno, negativa o que significa más la negación de alguien o de algo, ¿no? Igual te puedes, nuestros antepasados se comían unos a otros cuando había muchas apreturas con la supervivencia, ¿no? Claro. Y ahí la agresividad también tenía una finalidad de mejorar la supervivencia. Sí, pero que no veo tan diferenciado el tema de vida o muerte, sino que en los ejemplos que estoy poniendo, Sí. las Claro, es que lo están, ¿eh? en alto grado de motivación vas a tender a una agresividad porque tienes un propio objetivo. Claro. Sí, absolutamente. O sea que vas casi por así decir, mientras es leve, tendrías el tema de vida. Cuando ya es alta la motivación, ya es el tema de muerte. Sí, sin embargo, ambas están, digamos, como protegiendo la supervivencia del organismo, ¿no? Sí, así es. Ten en cuenta que estos son modelos teóricos de conducta. Y en los modelos teóricos todo aparece como claramente separado, ¿no? Pero luego la realidad es mucho más de grises, ¿no? Combinaciones de lo que podemos explicar al hacer la teoría. Bueno, después de la visión psicoanalítica vienen los conductistas. Y dicen, no nos hacen falta los instintos ni los impulsos, ¿no? Solamente con analizar las consecuencias que tiene la conducta en el ambiente podemos entender la motivación a la conducta, ¿no? Si la conducta tiene como consecuencia la presentación de un estímulo agradable, ¿no? Esa conducta se va a reforzar, ¿vale? Estímulos y sus consecuencias, ¿vale? Y entonces las conductas las podemos descomponer en multitud de reflejos aprendidos, ¿no? Reflejos que están conectando conductas con consecuencias, ¿vale? Bueno, ¿quiénes conocéis básicamente los principios del condicionamiento clásico? De haberlo leído aquí. ¿Vosotras? ¿No? Es que esto es... Bueno, el condicionamiento clásico... El condicionamiento clásico nos ayuda a comprender cómo algunas conductas reflejas pueden condicionarse y pueden aparecer más allá de los estímulos naturales que las provocarían, ¿no? Por ejemplo, cómo puede la conducta de salivación aparecer más allá del estímulo natural que la desencadenaría, que sería la presencia de comida, ¿no? ¿Vale? Esto es el amigo Pavlov, ¿no? ¿Vale? Pues ¿qué es lo que hace Pavlov? Pues encadenar la presentación de la comida con una campanita y luego quita la comida, solo pone la campanita y entonces ya está el perro salivando, ¿no? ¿Vale? Entonces, quedaros con que estos procesos de condicionamiento clásico se hacen con conductas reflejas. Siempre con conductas reflejas. Pueden ser reacciones reflejas, principalmente reacciones emocionales, ¿no? ¿Cómo? Podría ser. La verdad es que nunca me lo había planteado. No conozco reacciones reflejas al bostezo o cómo poder condicionar el bostezo. Es un reflejo. Sí. Sí, pero ahí tendríamos más el mecanismo de la imitación. Pensad, por ejemplo, tienes una... Mira, hay en la página 116 hay un ejemplo muy bonito y además que creo que es muy... Pero es que, por ejemplo, el ejemplo que hice del bostezo, el ver una cama no te da bostezo. No sería, por ejemplo, el que... Mirad, por ejemplo, lo que dice aquí. ¿Alguna vez os ha pasado? Una cebolleta
cerveza que ya te recuerda vinagre ya. A mí no sé si te la Sí, cuando... sí, pero ese casi sería el estímulo natural. Eso no sería un... Claro, porque ver la cebolleta y la respuesta de salivación está preparando al organismo para comerte la cebolleta, ¿no? Mirad el ejemplo que tenéis ahí en la página 116 abajo. ¿Alguna vez os ha pasado que hueles un perfume en una persona, ¿no? Tienes asociado un determinado perfume con una persona conocida que lo usa habitualmente y que te cae muy bien, ¿no? Y luego hueles ese mismo perfume en otra persona y inevitablemente te recuerda a la primera y como que te genera buen rollo hacia esa persona, ¿no? Una reacción emocional parecida a la que de manera natural te provoca te provocaba esa primera persona, ¿no? ¿Sí? Imaginaros, por ejemplo, que yo soy el profesor de la asignatura y que soy el que os evalúa, el que os va a poner el examen. Imaginaros que un día vengo, no sé, pues es raro, ¿no? Que me vengo con un gorro negro a clase, o un gorro rojo. Y ese día pongo un examen imprevisto, una catástrofe de examen, todos suspendidos, ¿no? Y siguen las clases con normalidad y a los 2 meses vuelvo a venir otro día con el sombrero rojo. ¿Qué? No hay algo que... ¿Vale? Eso es condicionamiento clásico. Absolutamente. Absolutamente, ¿no? ¿Qué es lo que se está condicionando ahí? Hay una señal, ¿no? Neutra, ¿no? Que sería un gorro, que fruto de que se ha emparejado con un estímulo que normalmente provoca una respuesta refleja, que es la sorpresa de un examen imprevisto y la catástrofe del resultado, ¿no? Eso genera mucho miedo. Y cuando después vuelve a aparecer el estímulo, ¿no? Neutro, ya el sistema nervioso ha emparejado automáticamente la reacción condicionada, ¿vale? Eso es. Bueno, sí. Entonces tenemos ahí un estímulo neutro, que podría ser el gorro, que después pasa a ser un estímulo condicionado. El estímulo neutro en principio es neutro, ¿vale? El estímulo que desencadena una conducta refleja sería un examen sorpresa, ¿no? Todo el mundo ante un examen sorpresa, digamos que reacciona con una respuesta de oh Dios mío, no he estudiado lo suficiente, voy a suspender, ¿no? Esto no tiene que ser, ¿no? Y todo el mundo reacciona con desagrado. Esa sería la respuesta incondicionada, porque es automática, ¿no? Pero reaccionar con la misma tensión ante el gorro rojo estaríamos observando una respuesta que está condicionada, ¿vale? Así que son las mismas respuestas, pero ante diferentes estímulos. Primero el estímulo natural, después el estímulo condicionado, ¿vale? Bueno, es muy importante que os quedéis con esto, para diferenciarlo del condicionamiento operante. Con el condicionamiento clásico se condicionan respuestas reflejas. En el caso de los seres humanos, fundamentalmente respuestas emocionales. Vale. Podríamos hacer también un condicionamiento de segundo orden. El condicionamiento de segundo orden es, imaginaros, si yo, además ya empiezo a provocar, vengo con el gorro rojo, ¿no? Y ya solamente la presencia del gorro rojo ya desencadena la respuesta de temor.
Pero además de venir con el gorro rojo, vengo con un, no sé, chubasquero verde, ¿no? Y hay ya un día que no vengo con el gorro rojo y vengo con el chubasquero verde. Y entonces es el chubasquero verde el que, por la asociación con el gorro rojo, aunque no haya habido examen sorpresa, ya genera una cierta inquietud, ¿vale? Pues ahí estaríamos hablando de un condicionamiento de segundo orden. Porque entonces se está usando como estímulo incondicionado un estímulo condicionado. Se está usando como incondicionado el gorro rojo, ¿no? Pero porque eso se ha construido en un proceso de condicionamiento previo. ¿Sí? Bueno. No lo sé. Me tienes que mirar. Y voy a señalar la diferencia con la ley del efecto, la ley del refuerzo, que esto es condicionamiento operante, donde aquí lo que se condicionan son respuestas más complejas. No son respuestas reflejas. Aquí la conducta que se condicionaría, por ejemplo, sería la respuesta aleatoria de que este gato tire de esa cuerdita, ¿no? ¿No? Porque el gato puede estar en la caja, puede estar haciendo cualquier conducta aleatoria y una de estas puede, clac, tirar de la cuerda. Si tirar de la cuerda le permite abrir la puerta y aquí tenemos un plato con comida y el gato se puede comer la comida y días después lo volvemos a meter en esta misma caja, ¿qué pensáis que va a pasar con la cuerda? ¿Va a tardar? No. Eso es, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los teóricos de la ley del efecto? Pues que la consecuencia, como es una consecuencia positiva, está reforzando la conexión que hay entre el estímulo, que es la caja y la cuerda, y la conducta, que es tirar la cuerda. Pero si en vez de poner un plato con comida, a la primera de cambio que sale el gato de la caja, tenemos un panel, electrificado, y le da un calambre, la próxima vez que esté dentro de la caja, ¿qué va a pasar con la cuerdita, con la conducta de tirar? Como que no lo va a tener tan claro el gato, ¿verdad? Sí, pero si no tiene la experiencia de comer y tiene la experiencia de, ¿no? Justamente después de tirar de la cuerda recibí una descarga eléctrica en las patas, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que plantean es que la conducta es un instrumento para conseguir efectos agradables y evitar los desagradables, ¿no? Y son las consecuencias de la conducta las que fortalecen o debilitan esta asociación entre estímulo, que aquí el estímulo sería la caja y lo que hay alrededor del gato, la cuerdita, y la conducta, ¿no? La respuesta, que sería la respuesta de tirar de la palanca. ¿Sí? Bueno, pues tenemos que terminar aquí. Una pregunta. Sí. Es que la